a entrar en lo que le llamamos las 4 claves o los 4 hallazgos de Alan Savory. Alan Savory comenzó trabajando con productores una vez que llegó a Estados Unidos, exiliado. Armó lo que llamó el método Savory de manejo del pastoreo. Y durante años tuvo grandes éxitos y también fracasos mientras era solo un método de pastoreo. Las 4 claves de alguna manera reflejan sus aprendizajes y los fundamentos teóricos que están detrás de muchas de las cosas que vamos a ver después en esta especialización. Así que acá tenemos, este es Alan Savory, biólogo, nacido en la ex Rhodesia, en Zimbabue, y que comenzó su trabajo en África. Y como ustedes saben, África es un lugar en donde la degradación ambiental es muy fuerte. Acá pueden ver una imagen del río Zambezi con todas sus orillas totalmente degradadas, sus banquinas, sus riberas, en donde se usa sistemáticamente el fuego. Miles de millones de hectáreas se queman todos los años tratando de mantener verdes a los pastizales. Y cuando se habla de la degradación de tierras en África, claramente uno encuentra explicaciones. Uno podría decir, bueno, en África tenemos las tierras que son de uso común. En muchos casos las tierras son de uso común y eso es conocido como la tragedia de los comunes, cuando algo es de todos, no es de nadie y hay mucha gente utilizando eso. Por otra parte, siempre se quiso justificar o explicar la degradación en África por la superpoblación y la presión sobre los recursos por la fuerza del hambre. Por otra parte, África en general no tiene políticas públicas con respecto a la degradación de las tierras, no hay ningún control. Y también uno podría decir, bueno, el nivel educativo de las personas que están utilizando los recursos es bajo, no tienen un sistema científico y académico y tecnológico desarrollado, es muy precario en ese sentido. Y por otra parte, en general son naciones en donde la democracia está ausente o es precaria y tenemos dictaduras, tenemos políticos ineptos y niveles de corrupción de los más altos que hay en el planeta. Así que todas estas razones podrían decir, uno entiende que África esté degradado por todos lados. Cuando Alan Savory tuvo que exiliarse en Estados Unidos y empezó a recorrer Estados Unidos, no lo pudo creer lo que vio. Es decir, fíjense, ¿cómo tendría que ser Estados Unidos? Las tierras son de uso privado y si no son privadas son de uso público, pero con licencias, con un gran control del Estado. Por otra parte, la población en relación al territorio es escasa y no hay problemas de hambre. En todo caso, tienen problemas nutricionales por lo opuesto. Tienen políticas públicas desde 1930. Estados Unidos, de alguna manera, inauguró con su legislación el tema de la conservación de suelos y la protección de los recursos naturales. El nivel educativo medio de los productores es muy alto y es la cuna de la ciencia del manejo de pastizales. Digamos, comienza la ciencia del range management en Estados Unidos y tiene 14 universidades que proveen enseñanza en esa carrera y tiene una larga tradición democrática y un equipo de partidos políticos con gente capaz y con niveles de corrupción mucho más bajos que los africanos. Sin embargo, cuando vemos el estado de las tierras en Estados Unidos, la sorpresa es que no hay una gran diferencia con África. Por ejemplo, según las Naciones Unidas, el 40% de los pastizales de Texas están ya inútiles para ser utilizados en pastoreo. Y vemos en muchos pueblos carteles como este que dice llegando pronto un vasto desierto. Así que
hay una situación inexplicable. ¿Qué cosa puede tener en común Estados Unidos con África para que en el resultado, en el manejo de tierras, tengamos un resultado tan parecido? En Estados Unidos hay más población carcelaria que rural. Es decir, hay más gente viviendo en las cárceles que en el campo. Así que claramente había que entender qué hay en común entre estos dos lugares para producir el mismo resultado. Y tenemos que concluir que lo que hay en común es que los seres humanos fueron los que tomaron las decisiones. Así que esto nos lleva a preguntarnos de qué manera toman decisiones los seres humanos. Y ahí Alan Savory comenzó a desarrollar el concepto del holismo y el concepto de que el problema estaba en cómo tomamos decisiones. Así que la pregunta es, ¿cómo tomamos decisiones los seres humanos? ¿Tomamos decisiones de miles de maneras distintas o hay un patrón en la forma en que los humanos tomamos decisiones? Y ahí lo que descubre Savory es que tenemos genéticamente metido en nuestra evolución una forma particular de tomar decisiones que cruza todas las culturas, todos los niveles educativos y que es común a todos los seres humanos, que es pensar en forma lineal. Es decir, a lo largo de la evolución nosotros hemos sido una especie muy exitosa porque cuando nos planteamos resolver un problema, persistimos en eso y nos enfocamos en eso hasta lograr resolverlo. El pensamiento lineal hace que el problema sea el contexto para tomar decisiones. Y eso ha sido maravillosamente exitoso. Digamos, todas las cosas que los seres humanos construimos, todas las cosas que se fabrican, ese modelo de pensamiento lineal es fantástico. Cuando nosotros profundizamos en los conocimientos científicos para enfocarnos en una sola cosa, obtenemos resultados increíbles. Pero cuando vemos cómo funciona esa toma de decisiones lineal en cosas que tenemos que manejar, no en cosas que tenemos que fabricar, resulta que los resultados no son tan buenos, es más bien tienden a ser lo opuesto. Mientras que las cosas que hacemos son desafíos, pueden ser complicados, pero mecánicos, las cosas que manejamos son problemas muy complicados porque los sistemas complejos no desaparecen cuando desaparece una pieza, se reorganizan, se autoorganizan y se provocan efectos que son difíciles de visualizar desde un pensamiento lineal. Así que tenemos el pensamiento lineal en todas partes y cuando uno empieza a tener conciencia de eso, está alerta, uno visualiza el pensamiento lineal en muchas cosas. Y tal vez ustedes estén pensando que esto es muy abstracto, que no tiene mucho que ver con el manejo de sistemas ganaderos, pero ahora vamos a ver algunos ejemplos de pensamiento lineal que están claramente en nuestro sistema agropecuario. Por ejemplo, veamos el problema de la desertificación, un problema complejo que está en todos los sistemas o los ambientes áridos del mundo. ¿Cuál fue nuestra forma de enfocar la desertificación durante muchos años? Reducir la carga o eliminar el pastoreo. O sea, nuestro pensamiento lineal era, si los animales están provocando la degradación de tierras, saquemos los animales y listo. Otro caso, por ejemplo, hay una invasión con una maleza en Tierra del Fuego. La maleza se llama Hieracium pilosella, es una verdadera plaga exótica. Adivinen cuál fue la respuesta lineal, el pensamiento lineal con respecto a este problema. ¿Cuál es el herbicida que controla esta maleza? La respuesta que hubo con respecto al problema del Hieracium pilosella fueron ensayos de herbicidas para determinar cuáles eran los productos y cuáles eran las dosis que controlaban la maleza. Les doy un tercer ejemplo. Las inundaciones de la cuenca del Salado. La cuenca del Salado es una planicie inundable
históricamente ha tenido problemas de inundaciones, se conocen desde el siglo XIX, pero estas inundaciones se han vuelto cada vez más graves en toda la cuenca a partir del deterioro de los suelos. Bueno, ¿cuál es la respuesta con respecto a las inundaciones de la cuenca del Salado? Fundamentalmente un plan de obras de drenaje. Es decir, si ustedes miran el plan maestro de la cuenca del Salado, es una lista de obras de infraestructura que están diseñadas para ver cómo se hace para que el agua se vaya más rápido, es decir, para sacar el agua que está inundando el sistema. ¿Qué hay de común en todas estas respuestas lineales? En que en todas no se está trabajando sobre la causa del problema, sino solo sobre los síntomas. Estamos atendiendo los síntomas del problema, no las causas del problema. En todos estos casos, estamos gastando dinero o estamos tomando decisiones simplemente sin estar ni cerca de entender por qué razón este problema sucede y dónde hay que ir a atacarlo. Así que el pensamiento lineal no es algo que está lejano, es algo con lo cual convivimos. Yo diría es casi como pensar linealmente es nuestra fuerza de gravedad, y no pensar linealmente o pensar holísticamente es un ejercicio de todos los días, es un ejercicio de conciencia. Así que la clave número 1 es que el manejo tiene que ser holístico. ¿Y de dónde viene este término holístico? Viene de... El primero que lo usó fue este señor que se llama Jan Smuts, que fue un militar, filósofo sudafricano, que escribió un libro muy extraño que se llama Holismo y Evolución, publicado en 1926, y que Alan Savory lo tenía en su biblioteca y según él no lo había entendido las primeras veces. Pero bueno, Jan Smuts produce una teoría del holismo en donde él dice la naturaleza no se puede separar en partes, la naturaleza funciona en enteros o en todos. Y entonces las relaciones hacen que el todo, que el entero, sea distinto a la suma de las partes. O sea, si lo analizamos mecánicamente, nunca entendemos la totalidad. La naturaleza funciona en enteros que van desde células individuales a tejidos, órganos, individuos, comunidades. Nosotros podemos encontrar enteros dentro de enteros, pero que están todos organizados y están todos relacionados. Nunca vamos a entender un entero estudiando por separado las partes. Y si no definimos el entero, si no definimos el todo que estamos manejando, es casi imposible tomar decisiones acertadas cuando estamos manejando situaciones complejas. ¿Cuáles son las cosas más complejas que los seres humanos manejamos? La economía, las personas, la naturaleza. Y fíjense que en todas esas áreas la humanidad no tiene para exhibir todo el progreso que merecería con su desarrollo tecnológico. Digamos, podemos llegar a la luna, no podemos resolver el hambre. Así que la mirada holística también se podría equiparar a esta olla de tres patas. Digamos, mirar en forma holística significa considerar la complejidad del sistema con su pata económica, su pata social y su pata ecológica o ambiental. Cada vez que nosotros desbalanceamos la mirada y pensamos solamente con uno o con dos de estos atributos, la olla se vuelca, digamos, y tenemos desbalances y tenemos problemas. Otra forma de mirar holísticamente es ver a la ganadería como una cadena de producción que va desde el sol hasta la cuenta bancaria. ¿Y cómo hace eso? Bueno, del sol más el agua, hay una conversión, un primer eslabón de esa cadena, que es convertir el sol en pasto. Después tenemos la conversión en producto, que es convertir el pasto en algo que podamos vender. Y después tenemos la conversión de mercado, que hace que el producto se convierta en dinero y eso hace que aparezca este dinero en la cuenta bancaria. Mirado como un sistema, mirado como un todo, es mucho más fácil manejar el sistema que mirando las piezas por separado.
Así que la primera clave, el manejo tiene que ser holístico. El manejo holístico empieza con describir el entero, el todo que estamos manejando, y definir un contexto para tomar decisiones. Definir el entero es definir quiénes toman las decisiones, qué recursos disponemos, de dónde viene el dinero, y definir el contexto significa definir con precisión cuál es la calidad de vida que queremos tener en ese entero. ¿Para qué nos levantamos en la mañana? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que nos hace bien? ¿De qué cosas nos sentiríamos orgullosos cuando hablamos de lo que hacemos? El contexto holístico, tomado o descrito, definido en conjunto, por ejemplo, por los tomadores de decisiones, que pueden ser familiares, que pueden ser un equipo de trabajo, cuando entre todos visualizan para qué están en el negocio y qué es lo que quieren lograr, después todas las decisiones que se tomen, cada una en particular, va a estar relacionada con ese contexto y nos vamos a preguntar si esa decisión nos lleva hacia ese contexto o nos aleja de él. La otra cosa que definimos en el contexto holístico es lo que llamamos base futura de recursos. Esto es, cómo tiene que verse este campo, cómo tiene que ser, cómo tiene que funcionar desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista de las personas para poder seguir generando una renta durante las décadas que sigan. Digamos, cómo tiene que ser para poder prestarnos estos bienes y servicios de manera permanente y cada vez mejor. Así que el manejo holístico es mucho más que mover vacas por el campo. El manejo holístico consiste en definir un contexto y aplicar un marco de toma de decisiones como este que ven en este momento en la pantalla, en donde vamos a ir viendo a través de todo el curso los distintos componentes. Pero lo importante es salir del pensamiento lineal, entrar en lo que se llama el manejo holístico. La segunda clave que Alan Savory descubrió fue una manera de entender los ambientes o de describir cómo funcionan los ambientes. En biología, en ecología, hay distintas descripciones ambientales cuando se habla de los ambientes del mundo. Tenemos descripciones por clima, tenemos descripciones por tipos de vegetación. Hay varias formas de encarar esto. Alan Savory propone diferenciar a los ambientes de acuerdo a cómo se distribuye la humedad a lo largo del año, lo cual condiciona la velocidad con que se descomponen los restos vegetales. Lo cual equivale a decir, la escala de distribución de humedad es un gradiente de velocidades de ciclado del carbono y de ciclado de los nutrientes. Entonces, lo que se propone es una escala de 1 a 10 que depende de la cantidad de tiempo en que hay humedad o cuánto tiempo hay sequía. En el extremo, en el 1, tenemos los ambientes que están siempre húmedos. Normalmente estos son los bosques lluviosos, digamos las selvas, tienen ambientes que son permanentemente húmedos, y después tenemos en el otro extremo los desiertos, en donde probablemente estén la mayor parte del tiempo totalmente secos, con algunos episodios de humedad. En el medio de ese gradiente nosotros podemos ubicar cualquier lugar del planeta. Llamamos a los que están más cerca del 1 ambientes con distribución constante de humedad, y hacia el 10 ambientes con distribución estacional de humedad. En los lugares con distribución constante de humedad, lo que tenemos es un proceso casi continuo de producción de biomasa y de descomposición. Es decir, los descomponedores tienen actividad permanente, el carbono cicla muy rápidamente. Ustedes imagínense unas hojas del bosque cayendo sobre el piso en un lugar húmedo y cálido. Van a durar muy poco tiempo, tal vez semanas, hasta que pasen a ser un compost. Esa actividad frenética de los descomponedores hace que en la mayoría de los lugares boscosos, si uno mira la historia evolutiva de esos bosques, no se detecta la presencia de grandes herbívoros en la evolución.
El principal herbívoro de un ambiente de bosque o una selva son los insectos. Digamos, la biomasa de insectos es más grande que la biomasa de herbívoros. A partir de los insectos tenemos toda la cadena trófica, ¿no? Tenemos reptiles, tenemos aves, tenemos pequeños mamíferos, pero no tenemos grandes herbívoros. Los herbívoros de los bosques en general son animales solitarios, cérvidos, digamos, pequeños animales, y tampoco son tan abundantes los predadores. Cuando dejamos un ambiente con distribución confiable de humedad, sin disturbios, sin intervención humana, la naturaleza rápidamente cubre cualquier cosa que esté expuesta a la acción del aire y la lluvia. Acá pueden ver una imagen de Machu Picchu. Machu Picchu fue abandonada y cuando fue descubierta de vuelta estaba bajo una selva. Es decir, estaba cubierta por una frondosa vegetación, porque en un ambiente de distribución confiable de humedad el suelo se cubre rápidamente. En cambio, tenemos ambientes, la mayoría en el mundo, en donde hay una etapa que hay humedad, donde las plantas pueden crecer y también hay buen nivel de descomposición, y después el crecimiento termina porque se acaba la humedad y esa biomasa que se acumuló de alguna manera queda en pie y empieza a obstaculizar el rebrote de nuevas hojas. Y por otra parte, en el periodo seco, los descomponedores dejan de trabajar. Con lo cual, había que resolver un problema de una acumulación de biomasa que tenía que ser eliminada de alguna manera, y no se podía eliminar biológicamente con descomponedores porque los descomponedores no tenían humedad suficiente. Había que resolver cómo procesar toda esa biomasa para poder de alguna manera permitir el nuevo rebrote en la próxima estación de crecimiento. Y entonces aquí es donde llega la maravilla del diseño natural. Digamos, la naturaleza diseñó los herbívoros, que justamente los herbívoros parecen diseñados absolutamente para eso. Digamos, tienen la capacidad de procesar todo ese material, todo ese forraje, lo van a devolver en parte al suelo en forma de orina y heces, que son formas mucho más biodegradables para el suelo, y aparte en su rumen tienen agua y organismos a 39 grados. Es decir, hay una cuba de fermentación rodante, móvil, que está procesando el forraje y está procediendo a hacer esa descomposición que en el ambiente externo no se puede hacer porque está muy seco. Y esto es fantástico, y por eso es que cuando uno mira la historia de los ambientes con distribución estacional de humedad, si vamos por ejemplo, al Pleistoceno, vamos a encontrar que han coevolucionado con enormes manadas de herbívoros, con muchas especies, porque si no, digamos, en esos lugares, si no hay actividad biológica, en los lugares con distribución estacional de humedad, una ciudad abandonada como esta que ven acá, pueden pasar siglos sin que veamos ningún signo de poblamiento por parte de la actividad biológica. Así que esto nos lleva, esta distinción de ambientes, nos lleva a la tercera clave, que es muy importante, que es entender cuál es el rol de los herbívoros en los ambientes con distribución estacional de humedad. El principio es que los pastizales de distribución estacional de humedad necesitan que haya herbívoros para poder completar el ciclo del carbono. Necesitan poder eliminar toda esa biomasa antes que empiece la nueva estación de crecimiento. Así que si ustedes miran, por ejemplo, imágenes recreadas de cómo era el planeta, los lugares con distribución estacional de humedad en el Pleistoceno, por ejemplo, pueden ver esta imagen sobre hace 9.000 años, la bahía de San Francisco, y había una enorme cantidad de herbívoros, una enorme cantidad también de predadores, la mayoría de ellos hoy extintos. E incluso en la Patagonia había varias especies de herbívoros que se extinguieron y de los cuales los guanacos, el huemul
y el único predador sobreviviente del Pleistoceno es el puma. Acá hubo una pérdida enorme de especies que estaban aquí hace 400.000 años, hasta hace 8.000 años, y que jugaban un rol en el ciclado del carbono de estos pastizales. Como dice Yadvinder Mali de la Universidad de Oxford, el entendimiento de la ecología de la biosfera es incompleto si no entendemos el rol que tenía esa megafauna y qué significa que hoy no esté. Así que la llegada del hombre produjo un desequilibrio ya desde los primeros pobladores. En Sudamérica los primeros humanos llegaron hace 12.000 años y el humano tenía una diferencia con otros predadores. Era un omnívoro, con lo cual podía cambiar de dieta sin morir. Al tener organización y herramientas, podía cazar un rodeo completo, no un animal, sino podía cazar una manada completa, usaban fuego. Así que tenían un poder de alterar el sistema muy alto, y por eso es que después de una convivencia de unos 3.000 a 4.000 años, toda esta megafauna del Pleistoceno, o la mayor parte de ella, se perdió, y si bien hay debate al respecto, la mayoría de los autores consideran que los seres humanos ineludiblemente estuvieron involucrados en las extinciones, y esto sucedió en cada uno de los distintos ambientes del mundo. Y fíjense aquí que en Estados Unidos hubo 74% de extinciones, en Sudamérica 79% y en Australia 86% de extinciones. Así que si volvemos un poquito a la historia, por ejemplo, de la Patagonia, las estimaciones dicen que en el Holoceno temprano, cuando llegan los seres humanos, había millones de guanacos, había una enorme cantidad de guanacos, hasta la llegada del europeo eran 25 millones según las estimaciones de Bill Lauenroth. Así que los guanacos fueron la base de los pueblos originarios, y ustedes lo pueden ver en las pinturas rupestres. Digamos, los hombres primitivos pintaban guanacos y escenas de cacería. Claramente fue su fuente de vida, y esos guanacos no se quedaban quietos en ningún lugar, se movían porque había predadores, había una enorme cantidad de predadores en equilibrio con esa población, y entonces por eso fue que la mayoría de los aborígenes patagónicos fueron nómades, cazadores nómades que tenían que moverse atrás de las poblaciones de guanaco que no les brindaban un blanco fijo. Y acá entonces tenemos que entender que en ese diseño natural, en donde los herbívoros son necesarios, el otro componente es el rol de los predadores. La naturaleza no diseña ecosistemas en donde haya herbívoros sin poner estratos de predadores. Esto es diseño natural, lo van a encontrar en el mar, lo van a encontrar en la biota del suelo y lo van a encontrar en los pastizales de distribución estacional de humedad y en los de distribución continua de humedad. A cada nivel trófico se pone otro nivel superior que tiene, en el caso de los pastizales, dos roles muy importantes. Los predadores son los que regulan el tamaño de la población de las presas, es decir, si no hubiera predadores, los herbívoros expandirían su población hasta comenzar a dañar su recurso. Al no autorregularse, lo que van a hacer es terminar con el recurso y producir lo que va a tener que ser después una migración o un crash poblacional por hambre, ¿no? Van a morir de hambre. Los predadores hacen que esa población se mantenga en números más reducidos, y el otro rol muy importante de los predadores es altera completamente el comportamiento de los herbívoros. En presencia de predadores, los herbívoros tienden a mantenerse en movimiento, y ese movimiento lo hacen agrupados. Es decir, la reacción típica defensiva de una población de herbívoros cuando hay predadores es reunirse en grupos. Cuanto más grande el grupo, más seguro se va a encontrar cada individuo, porque tratan de confundir a los predadores. Opuestamente, la estrategia de los predadores es tratar de separar a algún animal del grupo. Cuando un animal queda rezagado de la manada,
es mucho más fácil para los predadores, trabajando en grupo, aislarlo y matarlo. Entonces, los herbívoros ciclaban el carbono, los predadores hacían que esos herbívoros estuvieran agrupados y se movieran. Y eso es muy importante para mantener los pastizales saludables. Y para demostrar este punto, por el absurdo siquiera, vamos a estimar qué pasa si suprimimos el pastoreo. Si esto que dice Savory, si la tercera clave es cierta, cuando yo elimino el pastoreo en un lugar de distribución estacional de humedad, tendría que pasar algo negativo. Bueno, acá tiene una imagen. Este es un parque nacional en Estados Unidos que hace ya 80 años que no tiene ganado. No se ve muy saludable, ¿verdad? Aquí lo único que ven es suelo desnudo y plantas completamente oxidadas, en donde la ausencia de pastoreo ha hecho que prácticamente ya no tienen ninguna actividad viva. Esto, en un ejemplo más cercano, acá en la Patagonia, en el sudoeste de Chubut, esta es una clausura que hizo el CONICET hace ya más de 30 años, en la década del 80, y no ha entrado un animal en todo ese periodo, y ustedes pueden ver el aspecto de este pastizal, dominado totalmente por pasto muerto, por exceso de descanso, por oxidación. Cuando el forraje no es removido y cuando se elimina los procesos biológicos de ciclado del carbono, comienza un proceso que es químico, que es la oxidación, que es muy lento, lleva décadas. Ese pasto gris capaz que lleva muchas décadas en ese lugar, y lo que está haciendo es impedir que llegue luz a la base de las matas. Así que así se ve estos pastos cuando están comidos, completamente distinto a cómo se ve cuando están descansados. Tenemos que concluir entonces que el pastoreo es una parte vital en la salud de los pastizales por varias razones, que veremos más adelante en el curso. Uno es voltear el pasto viejo para producir mantillo. El mantillo es el material vegetal que está despegado de la planta y que cubre el suelo, cumple un rol muy importante, tanto en el ciclo de nutrientes como el ciclo del agua. Por otro lado, las plantas, los animales, los herbívoros, los predadores y el suelo coevolucionaron todos juntos. Y eso implica que hay relaciones entre ellos y hay reacciones. Por ejemplo, cada vez que se produce un pastoreo, las plantas van a exudar más, digamos, van a aumentar sus exudados radiculares para alimentar a las micorrizas y a los actinomicetes, tratando de lograr provisión de agua y nutrientes. Si nosotros estamos en descanso, también descansa la biota del suelo. No hay renovación de raíces y no hay tantos exudados radiculares, con lo cual lo que ven de viejo y oxidado arriba es lo que está pasando en el suelo también. La otra cosa importante es que está demostrado que muchos pastos necesitan de determinada cantidad de radiación para que se desarrollen los nuevos macollos. Si no llega la luz a la base de la planta, no tenemos rebrotes. Y por otra parte, el pastoreo hace que el carbono y los nutrientes que están inmovilizados en la planta, de repente vuelvan a entrar en el circuito, ya sea como orina, como heces o como mantillo. Así que esto nos lleva a qué pasó si nosotros teníamos en el pasado los pastizales, los suelos, los animales, todo funcionando saludablemente. ¿Cuál fue el cambio? ¿Qué es lo que pasó? Y lo que pasó fue que perdimos el pulso natural de pastoreo y recuperación. En la naturaleza, el diseño natural son pastoreos esporádicos y esos animales seguían moviéndose, y tal vez el próximo pastoreo sucedía en 6 meses, en un año, quién sabrá. Pero digamos, no teníamos pastoreo continuo. Cuando pusimos los alambrados, alteramos ese pulso natural de pastoreo y recuperación. Cuando pasamos al pastoreo continuo, en donde los animales están todo el tiempo, todo el año en el mismo lugar, ahí se cortó ese pulso de pastoreo y descanso, y eso generó lo que llamamos el sobrepastoreo.
Así que tenemos que definir qué es sobrepastoreo. Hace algunos años, si ustedes me preguntaban, yo hubiera contestado que el sobrepastoreo es toda vez que la carga animal excede la capacidad del campo. O también podría haber dicho un sobrepastoreo es cuando comemos demasiado abajo, cuando comemos muy intensamente. Esas dos definiciones eran completamente erróneas. Y tenemos que ponernos de acuerdo en qué es el sobrepastoreo. Y el que descubrió la clave de qué es el sobrepastoreo fue el francés André Bazin, en donde define claramente que el sobrepastoreo es cualquier pastoreo que ocurre cuando una planta todavía no está repuesta, no recuperó del pastoreo anterior. Esto nos lleva a un plano completamente distinto. No tiene que ver con la cantidad de animales, no tiene que ver con cuán abajo comemos, tiene que ver con cuánto tiempo pasa entre dos pastoreos, con la frecuencia de foliación. Porque, digamos, llamaremos sobrepastoreo a cualquier pastoreo que suceda cuando la planta no está lista para ser pastoreada nuevamente. ¿Qué quiere decir lista? No recuperó el potencial de su área foliar y no recuperó su sistema radicular. Entonces, en ese mitad de camino hay un proceso de debilitamiento de la planta. Así que hay dos maneras de producir sobrepastoreo, no es una sola. Una es cuando nos quedamos mucho tiempo, cuando los animales, por ejemplo, están todo el año, cada vez que una planta rebrota, está expuesta a que los animales la coman nuevamente. Dependiendo de la carga animal que tengamos, vamos a tener todas las plantas del potrero sobrepastoreadas o solo algunas. Pero siempre va a haber plantas que están recibiendo una frecuencia de foliación que las debilita y que incluso las puede matar. Así que me puedo quedar mucho tiempo, o la otra forma de sobrepastoreo es que los animales vuelvan demasiado rápido sobre plantas que están creciendo lento. Y este es un error frecuente en gente que practica pastoreos rotativos. Digamos, consideran que como hacen una rotación no hay sobrepastoreo, pero en realidad si rotamos demasiado rápido y entramos con un grupo de animales a un potrero en donde la gran mayoría de las plantas todavía está a mitad de camino de lo que sería la recuperación de su área foliar y sus raíces, lo que vamos a estar produciendo es lo que llamamos sobrepastoreo organizado. En todo caso, siempre el sobrepastoreo ocurre planta por planta. Es decir, no puedo sobrepastorear un potrero técnicamente, lo que yo sobrepastoreo son plantas. Cuando la carga es baja, es una fracción de las plantas, cuando la carga es más alta, puede ser la totalidad de las plantas. Así que, como el pastoreo frecuente lo que va haciendo es debilitar el sistema radicular, el sobrepastoreo lo que produce es un cambio muy fuerte en la capacidad competitiva de las plantas deseables. Es decir, cuando tenemos un pastoreo muy frecuente, las plantas se ven como en esta imagen a la izquierda, una planta que tiene muy poca área foliar y tiene muy poco sistema radicular. Recuerden siempre que lo que vemos arriba es un espejo de lo que vemos abajo. Es decir, si una planta nunca tiene una cantidad importante de hojas, tampoco va a tener una gran cantidad de raíces. Y cada vez que una planta es comida, pierde parte de sus raíces para poder balancear su oferta y demanda de nutrientes, y por otra parte va a movilizar reservas de las raíces hacia los brotes para poder volver a armar su área foliar. Con lo cual esa es la reacción instantánea. Si la vuelven a comer, se produce un proceso donde cada vez la planta tiene menos vigor, tiene menos raíces y va perdiendo hasta en algunos casos morir y dejar un lugar vacío. En esta imagen ustedes pueden ver el efecto de la frecuencia de defoliación. La planta de la derecha obviamente no ha sido consumida, ustedes pueden ver con la totalidad de las hojas y con un sistema radicular muy vigoroso y mucho más profundo. Entonces, nosotros estamos preocupados por el cambio climático, por ejemplo, y decimos que tenemos problemas con el tema de las sequías que van a ser cada vez más intensas y más frecuentes. Les pregunto ahora,
¿Qué les parece? ¿Cuál de estos manejos estaremos mejor preparados para la sequía? Claramente, el manejo de la izquierda, manteniendo las plantas siempre muy cortas y con muy pocas raíces, esa planta no va a resistir una sequía tan bien como las plantas de la derecha. En otros casos también estamos lidiando con la invasión de plantas indeseables, digamos, plantas que no nos interesan, que son tóxicas, que son espinosas, que no las queremos ver, y muchas veces gastamos fortunas tratando de controlar, ya sea con rolado, con fuego, con químicos, con distintos métodos para librarnos de esas plantas problemas, malezas o lo que sea, y resulta que esas plantas lo único que están haciendo es ocupar un nicho. Si ustedes miran las dos plantas que están a la izquierda, en esos lugares hay un vacío. Si ustedes miran las raíces de las de la derecha y las de la izquierda, en ese hueco, o sea, hay una invitación para una planta a ocupar el lugar. Cuando nosotros vemos que tenemos invasión de plantas que no deseamos, lo que deberíamos estar decodificando es: estoy haciendo algo mal y estoy invitando a estas plantas a que ocupen ese lugar. La pregunta es: ¿qué tengo que hacer con las plantas que a mí me interesan para no dejar ese nicho que nos va a causar problemas? Así que el sobrepastoreo es un proceso generalizado. Las plantas se van debilitando y también pueden morir. Esta imagen expresa dramáticamente las cosas que vemos en los lugares más áridos, en donde plantas deseables son seleccionadas una y otra vez hasta que en algún año seco, en algún año muy duro, directamente dejan de vivir y dejan un lugar vacío que después será ocupado por una planta indeseable o simplemente será solo desnudo. Así que, resumiendo, la cuarta clave tiene que ver con el sobrepastoreo y dice: el tiempo es más importante que el número de animales. Y claramente esto no es un hallazgo de Savory, son las ideas de André Voisin. Así que, redondeando, la salud de los pastizales depende de disponer grandes grupos de herbívoros moviéndose agrupados, como lo hacen naturalmente en presencia de predadores. Resumiendo, las cuatro claves. El manejo, para que sea acertado, tiene que ser holístico. No podemos manejar situaciones complejas con pensamiento lineal, porque generamos nuevos problemas o porque tratamos solo los síntomas. Segundo, los ambientes varían en cuanto a la forma en que ciclan el carbono y esto afecta la respuesta de distintas herramientas. Lo tercero, los suelos, los pastizales coevolucionaron juntos con millones de herbívoros y predadores. Así que los herbívoros no son un disturbio para los pastizales de distribución estacional de humedad. No son el enemigo del cual hay que defenderse. Al contrario, son la máquina que cumple un rol vital en mantener frescos y activos saludables los pastizales. El tema es que tiene que ser en un contexto en donde el manejo replique o haga la mímica del pastoreo original, en donde a episodios de pastoreo esporádico se sumen periodos de descanso que permitan que las plantas se recuperen antes de ser pastoreadas otra vez.